Me llamo Rodrigo, tengo 29 años y trabajo como cajero en una librería en Monterrey. Es un trabajo tranquilo, nada del otro mundo, pero me gusta estar rodeado de libros. A veces me imagino que cada cliente que entra es un personaje de alguna novela que todavía no ha sido escrita. Monterrey es una ciudad vibrante, siempre hay algo pasando, pero mi vida es bastante rutinaria. Generalmente después del trabajo suelo pasar al mercado de la esquina para comprar algunas cosas para la casa. Esa tarde, después de un día largo en la librería, decidí que necesitaba más café. No podía imaginarme empezar el día siguiente sin una buena taza. Al entrar al mercado, lo primero que noté fue un cartel en el mural de la entrada. Era inusualmente llamativo. Promoción. Llévate uno y llévate tu alma de regalo. Me reí un poco de lo absurdo que sonaba. Era claramente una broma, algo que alguien había puesto para divertirse. Le tomé una foto y la mandé al grupo de WhatsApp de mis amigos con el mensaje: Monterrey nunca decepciona. Ellos se rieron también, comentando con emojis y chistes. Compré mi café, como siempre, y me acerqué a la caja para pagar. Eduardo, el cajero, era un tipo callado, pero siempre amable. Esa vez, sin embargo, evitó mirarme a los ojos. Me pareció raro, pero no le di mucha importancia. Mientras salía, una mujer que estaba en la fila detrás de mí murmuró algo. Alcancé a oír que decía uno más. Me hizo sentir un poco incómodo, pero decidí ignorarlo. Esa noche, mientras preparaba la cena, no pude dejar de pensar en el cartel y en la reacción de la gente en el mercado. Algo no cuadraba, pero estaba cansado y preferí no darle más vueltas. Al día siguiente, mientras esperaba el camión, vi algo que me dejó helado. Había una foto mía pegada en la parada. Estaba sosteniendo la misma bolsa de compras del día anterior, pero había algo perturbador. Mis ojos estaban tachados con una línea negra. Me acerqué, pensando que tal vez era una broma de mis amigos, pero cuanto más la miraba, más extraña me parecía. Decidí arrancarla y seguir con mi día, aunque no podía quitarme la imagen de la cabeza. Al caminar por la ciudad, encontré más fotos. Todas tenían el mismo fondo, yo con la bolsa del mercado y los ojos tachados. Empecé a sentir un nudo en el estómago. Algo raro estaba pasando y no sabía cómo explicarlo. La ciudad que siempre había conocido empezaba a sentirse diferente, como si hubiera algo oculto bajo su superficie. Decidí regresar al mercado. Necesitaba respuestas. El cartel de la promoción había desaparecido. Busqué a Eduardo, el cajero, quien estaba ordenando algunas cajas. Cuando le pregunté por el cartel, su rostro palideció. Negó con la cabeza, diciendo que nunca había habido un anuncio así. Pero estaba nervioso, lo podía notar. Cuando insistí, me miró fijamente y susurró: «Ya te lo llevaste, no hay forma de devolverlo». Esa respuesta me dejó más inquieto que nunca. Salí del mercado con más preguntas que respuestas. Los siguientes días fueron un calvario.
Empecé a ver mi imagen en lugares inusuales, en pantallas apagadas, en las portadas de revistas, en las fachadas de los edificios. Siempre la misma expresión retorcida, siempre con los ojos tachados. El mundo que conocía se estaba desmoronando y no sabía cómo detenerlo. La noche en que todo culminó, estaba solo en casa. Me acerqué al espejo del baño. Necesitaba ver mi reflejo, asegurarme de que todavía era yo. Pero lo que vi me quitó el aliento. Mi reflejo sostenía la misma bolsa del mercado, pero no me seguía. Movía los labios como si intentara decirme algo, pero no emitía sonido alguno. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Era como si mi propia imagen hubiera cobrado vida, como si estuviera atrapada en un mundo del que no podía escapar. Cerré los ojos y respiré profundamente, intentando calmarme. Cuando los abrí de nuevo, el reflejo seguía ahí, inmóvil, pero con una expresión que nunca había visto antes. Una mezcla de tristeza y advertencia. Supe en ese momento que algo había cambiado para siempre. Mi vida, mi rutina, todo lo que conocía se había desvanecido, dejando solo una sensación de angustia y desesperación. Desde entonces he evitado los espejos y las cámaras. La ciudad sigue igual, pero para mí nada es lo mismo. A veces, cuando paso por el mercado, siento que Eduardo me observa, como si supiera algo que yo no. Y cada vez que veo un mural o una pared en blanco, temo encontrarme de nuevo. Llevé algo más que café ese día, algo que aún no logro comprender del todo, pero sé que es parte de mí ahora y que nunca podré dejarlo atrás. Vaya, Rodrigo, pedir café y llevarte un souvenir espiritual gratis no estaba en la promoción, ¿verdad? ¡Qué detalle del mercado! Bienvenido a este canal donde las casualidades no existen y los espejos no son tus amigos. Si aún no te has suscrito, es porque claramente te gusta vivir peligrosamente. Pero bueno, todavía puedes arrepentirte a tiempo. Dale al botón antes de que tu reflejo decida hacerlo por ti. Y ahora, vamos a una historia donde, al parecer, llegar a casa después de un día largo no siempre significa que seas tú quien abre la puerta. Hola, soy Javier y soy entregador aquí en Mérida, México. Llevo años viviendo en este edificio y, sinceramente, ya me siento parte del mobiliario. Conozco a todos los vecinos, especialmente a don Rafael, el porteiro, que siempre tiene una sonrisa y un saludo para mí cuando llego después de un día largo. Pero esa noche, todo fue distinto. Había sido un día pesado. Uno de esos en los que el sol parece querer derretirte y el tráfico no ayuda para nada. Eran más de las 12 cuando finalmente llegué al edificio. Tenía ganas de nada más que una ducha y mi cama. Pero al entrar a la portaria, noté que don Rafael me miraba raro. No era la misma sonrisa amigable de siempre, sino una mezcla de sorpresa y confusión. «¿Ya subiste?», dijo. Me quedé en blanco. No sabía de qué hablaba. Negué con la cabeza y le dije que recién llegaba. Pero él insistió. Decía que me había visto entrar hacía aproximadamente una hora. La situación era incómoda, pero finalmente me dio la llave, aunque no pude dejar de notar que lo hizo con cierta hesitación. «La otra ya fue usada», murmuró, y eso me dejó una sensación extraña. Tomé el elevador, pero noté algo raro. Parecía detenerse un piso antes del mío, como si alguien más lo hubiera llamado, pero cuando la puerta se abrió, no había nadie. Fue un momento raro que me dejó pensando, pero decidí no darle mucha importancia. Cuando entré a mi apartamento, todo parecía igual a primera vista, pero había algo que no podía identificar. Era como si el lugar estuviera ligeramente diferente.
Un portarretrato estaba virado y la ventana de la sala, que siempre dejo cerrada por el calor, estaba entreabierta. Me dije a mí mismo que debía estar cansado, que tal vez había olvidado cerrar bien la ventana antes de salir. Y así me fui a dormir. Al día siguiente, mientras iba a trabajar, me encontré con Morena en el corredor. Morena es una vecina que siempre está al tanto de todo lo que pasa en el edificio. Me saludó como siempre, pero luego preguntó por qué no le había respondido cuando me vio en el térreo más temprano. Le dije que ella debía estar confundida, que acababa de salir de mi apartamento. Morena me miró raro y me dejó una sensación de incomodidad, como si algo no encajara. Esa noche, después de otro día agotador, algo me detuvo cuando estaba por entrar a mi apartamento. La puerta estaba destrancada. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Entré con cuidado, esperando encontrar alguna señal de que alguien había estado allí, pero todo estaba en su lugar, excepto mi mochila. Estaba en el suelo, vacía y con un olor extraño como si estuviera mojada. No podía explicarlo, pero había algo definitivamente mal. Las cosas se pusieron aún más raras. Empecé a sentir que alguien me observaba. Esa sensación de que hay ojos sobre ti, incluso cuando no hay nadie alrededor. Cambié las cerraduras pensando que eso calmaría mis nervios, pero no lo hizo. La sensación de intranquilidad solo creció. La noche siguiente, al llegar, sentí un escalofrío al ver la puerta de mi apartamento abierta de nuevo. Esta vez el miedo era palpable. Revisé cada rincón del lugar, pero estaba solo. Todo estaba en orden, como si quien fuera que había estado allí se hubiera asegurado de no dejar pistas. Pero había un detalle que no podía ignorar. Alguien había estado usando mi ropa. Mis camisas estaban fuera de sitio y mis zapatos tenían rastros de tierra que no reconocía. Fue entonces cuando todo se volvió más perturbador. Miré por el ojo mágico de la puerta y lo que vi me dejó helado. Alguien, vestido exactamente igual que yo, estaba parado afuera, con una llave en la mano. Era como si me estuviera esperando. No era posible. No podía ser yo, pero parecía una copia exacta. El miedo me paralizó. No sabía qué hacer. Retrocedí lentamente, tratando de no hacer ruido, esperando que esa cosa no intentara entrar. Mi mente estaba en un torbellino, tratando de encontrar una explicación lógica a lo que estaba pasando, pero nada tenía sentido. Desde esa noche, he estado viviendo con esta inquietud constante. No sé quién o qué es esa figura que parece ser yo, pero sé que está ahí, al acecho, esperando el momento adecuado. No he podido contarle a nadie sin sonar como un loco, pero cada ruido en el pasillo, cada sombra, me hace pensar que está de vuelta. Y cada vez que regreso a casa, temo que tal vez un día, al abrir la puerta, sea yo quien esté del otro lado, esperando entrar. Javier pensó que la peor parte de su noche sería el tráfico. Pobre iluso. No sabía que alguien más ya estaba disfrutando de su sofá. Sí, ya sé que ya te pedí que te suscribieras y dejaras tu like, pero la mayoría no me hace caso y luego terminan teniendo invitados inesperados en casa. Tú decides si quieres correr ese riesgo. Ahora acompáñame a una historia que demuestra que hasta devolver una simple camisa puede llevarte a devolver algo mucho más importante. Soy Daniela y soy profesora de primaria aquí en León, México. Mi vida es bastante normal, al menos eso pensaba hasta hace poco. Me gusta salir los sábados para despejarme un poco y bueno, la semana pasada decidí ir al centro comercial para cambiar una camisa que me regalaron. La etiqueta estaba intacta y tenía el recibo en mi bolso, así que pensé que sería un trámite rápido. Entré a la tienda de ropa, un lugar que ya conocía pero al que no iba con frecuencia. La atendente, Clara, me saludó con una sonrisa que me pareció demasiado amplia. De nuevo la misma camisa. ¿Eres fiel al patrón?, me dijo. Me reí pensando que era una broma extraña. No le di importancia y le mostré el recibo. Para mi sorpresa, Clara recitó el número del recibo antes de siquiera mirarlo. Ya me lo sé de memoria, comentó con una familiaridad que me incomodó. Intenté seguirle el juego, pero por dentro estaba confundida. ¿Cómo podía saber eso? Nunca había estado en esa tienda con esa camisa antes. La cosa se puso aún más rara cuando me llamó por mi nombre completo, sin que yo se lo hubiera dicho. Ahí fue cuando me di cuenta de que algo no estaba bien. Decidí hablar con el gerente, un hombre amable que parecía no entender mi preocupación. Me aseguró que Clara llevaba poco tiempo trabajando allí y que tal vez me estaba confundiendo con otra cliente. Pero entonces Clara apareció con un álbum viejo y polvoriento. Lo abrió frente a mí y vi con asombro que estaba lleno de registros de devoluciones. Todas tenían mi nombre.
fechas que se remontaban a meses y años anteriores. No podía ser. Yo sabía que nunca había hecho esas devoluciones. Era imposible. Lo peor vino al final. La última página del álbum mostraba una devolución programada para el próximo sábado. Mi firma ya estaba ahí, en tinta negra, firme e inconfundible. Era mi caligrafía. Mi cabeza daba vueltas. Nada tenía sentido. Salí de la tienda sintiéndome observada, como si Clara supiera algo que yo no. Mientras caminaba hacia la salida, vi una vitrina cubierta. En el reflejo, otra mujer vestía la misma camisa que yo había cambiado, pero su rostro era el mío. El pánico me invadió. Era una broma cruel, un error inexplicable. Aceleré el paso, dejando atrás la tienda y el centro comercial, mi mente llena de preguntas sin respuestas. Desde entonces he evitado regresar allí, pero esa imagen, mi reflejo en el cuerpo de otra, sigue atormentándome. No sé quién es Clara realmente, ni qué significa todo esto. Solo sé que algo en mi realidad cambió ese día y no tengo idea de cómo revertirlo. Thomas solo quería devolver una prenda, pero parece que terminó devolviendo partes de sí mismo que ni siquiera sabía que había prestado. Quiero saber de ti. Deja un comentario contándome cuál fue el momento que más te hizo mirar por encima del hombro, si es que te atreves. Y prepárate, porque ahora vamos a caminar hacia una entrevista de trabajo donde el currículum no es lo único que están revisando. Me llamo Marcos, tengo 30 años y vivo en Guadalajara. Desde hace meses estoy sin trabajo, buscando cualquier oportunidad que me permita volver a sentirme útil. Después de enviar currículums a diestra y siniestra, finalmente recibí una llamada para una entrevista en una empresa de seguros en el centro. No era el trabajo de mis sueños, pero a estas alturas cualquier cosa era mejor que nada. Recuerdo que esa mañana me levanté temprano. Me puse mi mejor camisa, aquella que guardo para ocasiones especiales, aunque ya empezaba a mostrar signos de desgaste. Salí de casa con tiempo de sobra, caminando por las calles de la ciudad que a esa hora ya estaban llenas de vida. El tráfico, los vendedores ambulantes, los mariachis en la plaza, todo me recordaba lo vibrante que es Guadalajara. Llegué al edificio unos minutos antes de las 8:30. Respiré hondo, listo para dar lo mejor de mí. Cuando entré a la sala de entrevistas, me encontré con 3 personas esperándome. Un hombre mayor, de cabello gris y gafas, una mujer de mediana edad con un semblante serio y un joven que apenas levantaba la vista de sus papeles. Pero lo que más me llamó la atención fue una cuarta silla, vacía, justo enfrente de mí. Estaba ligeramente girada hacia mi dirección, como si esperara a alguien más. La entrevista comenzó de manera normal. Me preguntaron sobre mis experiencias anteriores, mis habilidades y cómo podía contribuir al equipo. Todo iba bien, hasta que el hombre mayor, sin razón aparente, se dirigió a la silla vacía y dijo: ¿Quieres hacer tu pregunta ahora? Me reí nerviosamente, pensando que era una especie de broma para romper el hielo, pero los 3 se mantuvieron serios, como si realmente esperaran una respuesta. Fue entonces cuando, casi imperceptiblemente, escuché un susurro. Era una voz femenina, suave pero firme, que provenía del lado de la silla vacía. «Mientes mal, Marcos», dijo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Miré a los entrevistadores, esperando ver alguna reacción, pero ellos continuaban como si nada extraño hubiera ocurrido. El ambiente se tornó más frío. Empecé a temblar ligeramente, aunque traté de mantener la compostura. Las preguntas se volvieron más personales, como si de alguna manera supieran cosas sobre mí que yo no había mencionado. Preguntas sobre mi vida personal, sobre mis fracasos pasados, cosas que no deberían saber. Finalmente, los 3 se levantaron al unísono, miraron hacia la cuarta silla y dijeron: «Él aprueba». En ese momento, las luces de la sala parpadearon. Me quedé congelado, sin saber qué hacer o decir. Apenas me atreví a moverme cuando los entrevistadores me indicaron que la entrevista había terminado. Al salir, no pude evitar mirar de nuevo hacia la sala a través de la puerta entreabierta. Lo que vi hizo que mi corazón se detuviera por un instante. Ahora había 4 personas sentadas en las sillas.
La cuarta figura, que antes era invisible para mí, ahora estaba claramente presente. Era una mujer, con un semblante que irradiaba una calma inquietante. Cuando me vio, sonrió de una manera que no puedo describir, como si supiera algo que yo no. Salí del edificio con el corazón latiéndome en los oídos, sin saber si lo que había experimentado era real o producto de mi mente. Esa sonrisa me persiguió durante días, incapaz de sacudirme la sensación de que algo había cambiado en mí desde esa entrevista. Nunca me llamaron para ofrecerme el trabajo, pero esa experiencia me dejó con más preguntas que respuestas. No he vuelto a pasar por ese edificio, ni siquiera por esa calle. A veces, en momentos de silencio, creo escuchar ese susurro otra vez, recordándome que miento mal. No sé qué fue lo que viví ese día, pero sé que nunca podré olvidarlo. Desde entonces, cada vez que paso cerca del centro de Guadalajara, evito mirar demasiado tiempo a las sombras. No vaya a ser que algo o alguien decida volver a aparecer. Marcos fue a buscar un empleo y terminó encontrando una oferta que, digamos, no estaba en LinkedIn. Esta es mi última advertencia. Suscríbete, deja tu like y comenta. Lo prometo, no te lo voy a pedir otra vez. Aunque, claro, la mayoría ignora este consejo y luego acaba recibiendo invitaciones que no se pueden rechazar. Y ahora, haz clic en el video que seguramente ya está apareciendo en tu pantalla. Vamos, hazlo. ¿O qué? ¿Prefieres quedarte aquí, a solas,